Me llamo Clara Valenzuela, y a mis 70 años he aprendido a querer el silencio como a un viejo amigo. No soy de las que llenan cada pausa con palabras. Prefiero el canto de la tetera en la estufa, el crujido de las tablas del suelo acomodándose, o el coro de gorriones que se reúnen en el roble fuera de mi ventana. Después de décadas como administradora escolar, las mañanas tranquilas son un regalo que atesoro. Esa mañana en Valle del Sol no fue distinta. Caminé despacio por la cocina, descalza sobre el mosaico fresco. Poniendo mi taza junto a la cafetera, el vapor subía, trayendo ese aroma profundo a nuez que tanto me gusta. Mi celular vibró en la encimera. Un zumbido casual que normalmente anunciaba un recordatorio de cita o un mensaje de un vecino. Sin mis lentes. Casi lo ignoré, pero la pantalla se iluminó y el nombre de mi hija Isabel apareció. Toqué la notificación, esperando algo rutinario. Lo que vi me dejó helada. Nos mudaremos a la casa del lago de mamá la próxima semana. No puede decir que no. Las palabras estaban ahí, frías y cortantes, dirigidas no a mí, sino a su suegra. Mi pecho se apretó, como si el aire se hubiera espesado, presionando contra mis costillas. Por un largo momento, no pude moverme, ni siquiera respirar. La casa del lago no era solo una línea en un registro de bienes raíces. Esa propiedad fue lo primero que compré después de que mi esposo, Esteban, murió. Me costó 12 millones de pesos. Cada centavo sacado con cuidado de mis ahorros, inversiones y la modesta herencia de mis padres. Invertí aún más en reparaciones reforzando cimientos, cambiando pisos deformados, limpiando los escombros de una inundación cuando el río creció hace 3 primaveras. Lo hice sola, mientras Isabel y su familia publicaban fotos sonrientes desde un crucero por el Caribe. La casa era mi refugio, mi prueba de que podía construir de nuevo tras la pérdida, verla reducida a un plan casual, discutida como si yo fuera un obstáculo que apartar. Era como si alguien me hubiera puesto una mano en la garganta. Dejé el celular en la encimera, con cuidado de no dejarlo caer por el temblor de mis manos. El café se había enfriado. Mi apetito se desvaneció. Miré los patrones familiares del papel tapiz de la cocina, intentando anclarme, pero las palabras en la pantalla resonaban más fuerte que cualquier canto de pájaro afuera. Entonces, otro sonido cortó el aire, un pitido electrónico agudo. El sistema de seguridad de mi casa se encendió en el monitor cerca de la puerta trasera. Movimiento detectado. Intrusión registrada. Mi pulso se aceleró. Crucé hacia la pantalla, con el corazón latiendo fuerte mientras la imagen de la cámara parpadeaba. En el borde de la propiedad, el camino de grava brillaba bajo el sol, y una sombra se movió justo fuera del encuadre. Apoyé la palma en la encimera para estabilizarme. En un solo amanecer, el mensaje de mi hija había pasado de ser palabras vacías a una acción concreta. Y esa tarde, cuando entré al comedor de mis padres para la cena del domingo, ya sabía que la conversación que me esperaba no sería común. Para la tarde, la calma que había luchado por recuperar se había deshilachado. Las cenas de los domingos en casa de mis padres siempre fueron una ley en la familia, de esas tradiciones que no admiten excusas, incluso a los 70. Llegaba puntual con un guisado en las manos, como si la puntualidad pudiera protegerme de las corrientes ocultas que sabía me esperaban dentro. Su casa estaba en un barrio antiguo de Valle del Sol, una colonial de ladrillo con ventanas altas y un césped que mi padre aún cuidaba con orgullo. Entré por la puerta lateral, como siempre, y el aroma del mole me golpeó de inmediato rico, profundo, un olor que pertenecía a mi infancia. El comedor parecía el mismo de siempre, servilletas burdeos dobladas con precisión,
cristales pulidos reflejando la luz de la lámpara, platos de cerámica con pequeños diseños que mi madre juraba eran reliquias. Mi padre estaba de pie al frente de la mesa de caoba, cortando carne con la misma concentración que usaba para cuadrar cuentas en sus días de negociante. «Llegas justo a tiempo», dijo sin levantar la mirada. Su cuchillo se deslizaba por la carne con facilidad, cada rebanada cayendo en su lugar. Me senté, alisando la servilleta en mi regazo, y por un momento me permití imaginar una comida tranquila, tal vez incluso cálida. Esa ilusión se rompió cuando la puerta principal se abrió de golpe. «¡Isabel!», exclamó mi madre, su voz cargada de alegría. El cuarto se llenó de ruido al instante, mi hija entrando con su esposo, Javier, y sus 3 hijos siguiéndolos como pollitos inquietos. Mochilas cayeron al suelo. Las voces competían. El roce de sillas contra la madera ahogaba la música baja del radio, que a mi padre le gustaba mantener. «Perdón por el retraso», dijo Isabel. Aunque no sonaba arrepentida, sus mejillas estaban encendidas. Sus ojos brillaban con la misma energía febril que vi en su mensaje. Besó a mi madre, pasando por mi lado sin siquiera mirarme. Mi padre cruzó una mirada con ella, y en ese rápido intercambio, un sutil asentimiento, sentí el nudo viejo apretarse en mi estómago. Esa señal conspiradora, la que compartían desde siempre, justo antes de que descubriera que yo era la que quedaba fuera de algún plan familiar. «Bueno, ya estamos todos», dijo mi madre, guiando a los niños hacia la mesa. «Comamos mientras está caliente». Los platos pasaron de mano en mano, retomando el ritmo de siempre. Mi madre mimaba al menor de Isabel, sirviéndole más papás. Mi padre preguntó a Javier sobre la bolsa de valores, un tema que lo aburría, pero siempre parecía impresionar. Yo respondí preguntas sobre mi jardín, pero nadie se detuvo en mis respuestas. Entonces Isabel carraspeó. «Nos mudaremos a la casa del lago la próxima semana», anunció, como si hablara del clima. «Mamá ya lo sabe». Todos los tenedores parecieron detenerse en el aire. El calor me subió al rostro. «Disculpa», logré decir. «Es lo más lógico», continuó Isabel, su tono suave pero firme. «Los problemas con los cimientos de nuestra casa son muy caros de arreglar ahora. A los niños les encanta el lago, y la mamá de Javier está de acuerdo. Es la mejor solución temporal». «Claro». Sus hijos se animaron al instante. «Yo quiero el cuarto azul», declaró el mayor, saltando en su asiento. «No es justo. La abuela dijo que era mío», replicó su hermana, con el labio temblando en una mueca ensayada. Sus disputas llenaron el aire, pero apenas las escuchaba por el rugido en mis oídos. Esto no era una conversación, era una declaración. Mi hija no solo había decidido que mi casa era suya, sino que ella había asignado los cuartos a sus hijos y consultado a sus suegros. Como si yo fuera solo una espectadora silenciosa. La voz de mi madre cortó el ruido. «Calma pero firme. La familia debe ayudarse. Clara, esa casa tiene más espacio del que necesitas. Es justo». Dejé la servilleta con cuidado junto a mi plato, mis dedos más firmes de lo que sentía. El patrón era demasiado familiar, la complicidad, las suposiciones, la presión disfrazada de obligación. Esto no era espontaneidad. Había sido planeado, susurrado y sellado mucho antes de que yo pusiera un pie en esa mesa. Y en ese momento, lo supe si me quedaba callada ahora, el silencio me costaría todo lo que había construido. No dormí esa noche. Después de la cena, manejé de regreso a mi departamento en el centro, con las voces de mi familia aún resonando en mi cabeza, el tono confiado de Isabel, los asentimientos de aprobación de mis padres,
Los argumentos alegres de los niños sobre cuartos que asumían suyos, todo me tenía inquieta, despierta. No pensaba en lo que habían dicho, sino en la casa misma. La casa del lago no era solo una propiedad, era mi segunda oportunidad de respirar. La vi por primera vez hace 7 años, 6 meses después de que Esteban murió. Él había sido mi ancla por casi 50 años, y cuando el cáncer se lo llevó, el mundo se inclinó. Vagaba por los días como un fantasma, moviéndome entre el departamento silencioso que compartíamos y la iglesia que aún olía a él. Los amigos insistían en que me uniera a grupos de duelo, que me mantuviera ocupada, pero lo ocupado solo alargaba el silencio. Necesitaba algo diferente, algo que me jalara al futuro en lugar de atraparme en el pasado. Entonces encontré el anuncio. Una casa de madera junto al lago de Plata, al sur de Valle del Sol. El precio me hizo estremecer 12 millones de pesos. Una suma que nunca imaginé gastar sola. Pero el porche amplio con vista al agua. Los techos altos con vigas expuestas. El muelle sencillo extendiéndose hacia el lago, algo se movió en mí. Algo que había estado dormido desde que Esteban murió. Por primera vez en meses. Pude imaginarme viviendo de nuevo. Firmé los papeles con manos temblorosas, sacando ahorros y tocando cuentas que juré no mover. Mis padres dijeron que era poco práctico. Isabel lo llamó un capricho. Yo lo llamé supervivencia. Las reparaciones llegaron rápido, tragándose otros 2 millones de pesos. El tejado estaba hundido. La plomería gemía. Los pisos de madera tenían cicatrices de años de abandono. Me lancé al trabajo, contratando albañiles, pero también aprendiendo a usar herramientas yo misma. Todavía recuerdo estar subida en una escalera, con un rodillo de pintura en la mano. El sudor corriendo a mis ojos mientras pintaba el pasillo de arriba de un crema suave. Cada pincelada era como reclamar algo mis paredes. Mi ritmo. Mi vida. Luego vino la inundación. Hace 3 primaveras. El río Bravo creció con lluvia y escorrentías, rompiendo sus márgenes y derramándose en cada arroyo que alimentaba el lago. El agua subió hasta los zócalos del primer piso, deformando gabinetes, arruinando pisos, dejando un olor pesado a moho. Estuve con el agua hasta las rodillas, con bolsas de basura en las piernas. Intentando salvar lo que podía, llamé a mi familia, desesperada por ayuda. Isabel respondió desde la cubierta de un crucero, con una foto de sus hijos en trajes de baño iguales. Mis padres dijeron que el momento era imposible. Estaban en una celebración de aniversario en Puerto Vallarta. Así que contraté un equipo. Trabajé con ellos por semanas, sacando paneles arruinados, limpiando moho hasta que me dolían los brazos, firmando cheques que no estaba segura de poder cubrir. Pero, al final, la casa sobrevivió. Más fuerte, más seca, mía. Cada tabla, cada clavo, cada viga llevaba mis huellas o mis decisiones. La casa del lago no era solo donde pasaba los fines de semana. Era donde aprendí a dormir sin revisar las cerraduras 3 veces. Donde me atreví a reír con vecinos sobre una copa de vino. Donde dejé de ser la viuda de Esteban y volví a ser Clara. Y ahora, escuchar que la descartaban como vacía una solución conveniente para el problema de alguien más, era como ver que tiraban mi propio aliento a un lado. Me giré de lado, mirando por la ventana al brillo de un farol. Ellos no veían las noches largas limpiando agua con lejía, las facturas apiladas como dominós, las horas solitarias lijando pisos hasta que me salían ampollas. Para ellos, solo era espacio, desocupado y esperando. Pero para mí, era la vida reclamada. La tarde siguiente, Isabel llegó sin avisar. Escuché el crujido de llantas en la grava antes de que tocaran a mi puerta.
Estaba ahí, con su chaqueta elegante, celular en mano, con esa mirada decidida que me recordaba a la niña que negociaba por una galleta extra antes de dormir. Solo que esta vez no había dulzura en su sonrisa. «Mamá, tenemos que hablar», dijo, entrando al salón sin esperar invitación. Cerré la puerta y la seguí, respirando hondo para calmarme. Se sentó en el borde del sofá, como lista para ganar. Le dije a la mamá de Javier que nos mudaríamos a la casa del lago la próxima semana. Empezó Isabel, con tono profesional. «El contratista dice que nuestra casa no es segura. No podemos arriesgar a los niños durante las reparaciones». Sus palabras eran afiladas. Con propósito. Las había ensayado. Me senté en mi sillón, cruzando las manos en mi regazo. «No estoy sin compasión», dije con cuidado. «Sé que las reparaciones son estresantes. Por eso he pensado en un arreglo uno que funcione para ambas». Sus cejas se alzaron. «Expectantes. Ustedes podrían quedarse en la casa del lago por un tiempo corto, 2 meses. Tal vez 3 mientras arreglan su casa. Pagarían una renta modesta para cubrir servicios y mantenimiento. Y haríamos un acuerdo sencillo. Por escrito, para aclarar los términos. Así no hay confusiones. Ni resentimientos». Deslicé un sobre manila desde la mesa de centro y lo puse junto a ella. Adentro estaba un borrador de contrato, escrito con ayuda de mi vecina que trabaja en gestión de propiedades. Por un momento, Isabel solo lo miró. Luego rió. Un sonido corto. Incrédulo. «¿Renta?» «Contratos». Negó con la cabeza. «Mamá, soy yo, tu hija. La familia no se pone a contar centavos». Su rechazo dolió. Pero mantuve mi voz calma. La familia tampoco asume que tiene derecho a la casa de alguien sin preguntar. Poner las cosas por escrito es protección, no castigo. Isabel se recargó, cruzando los brazos. La mamá de Javier dijo que nunca dirías que no de verdad. Dijo que solo te gusta hacer drama. Pero al final siempre cedes. Y tiene razón, siempre lo has hecho. El aire se espesó. Esa suposición callada, practicada, que yo era fácil de convencer, que mis límites eran muros temporales esperando a ser derribados, se asentó sobre mí como una piedra. Pensé en la inundación, en esas semanas con lejía quemándome las manos, en noches en un catre mientras los pisos se secaban. Ninguno estuvo a mi lado entonces, y ahora mi sacrificio era tratado como moneda corriente. «No firmaré nada», dijo Isabel, empujando el sobre hacia mí. «No pagaré renta. Solo nos mudaremos por un tiempo. Eso hace la familia». Algo en mí cambió. Una quietud, no debilidad. Tomé el sobre. Lo puse de nuevo en la mesa y crucé las manos. «No», dije suavemente. Su boca se abrió. «¿Cómo que no?» «Que la casa del lago no está disponible para ustedes. No bajo estos términos. No sin respeto». Me miró como si hubiera hablado en otro idioma. «Estás siendo cruel. Con tus propios nietos». Mi pecho dolió al mencionar a los niños. Pero me mantuve firme. Amar a mis nietos no significa rendir mi casa. Si quieren apoyo, los ayudaré a encontrar otro lugar para rentar. O con almacenamiento. Pero no se mudarán a mi casa». Isabel se levantó de golpe, tomando su bolso. Sus tacones golpearon el suelo mientras caminaba hacia la puerta. «¡Te arrepentirás!», siseó. La puerta se cerró de un golpe, sacudiendo el marco. El silencio volvió. Pero no era el silencio de la derrota. Era el silencio de una línea trazada. Después de la visita de Isabel, el departamento se sentía demasiado pequeño. El aire demasiado pesado. Pasé la noche en mi comedor, esparciendo papeles sobre la mesa como si fueran armadura. Mientras Isabel tramaba planes con su suegra, yo había estado construyendo mi propio terreno silenciosa. Firme, metódicamente. 3 meses antes,
Cuando sospeché que Isabel podría volver a rondar la casa del lago, decidí actuar. La experiencia me había enseñado que las negativas verbales se torcían fácilmente en medias promesas. Pero un contrato, un permiso, un reporte de inspección, esos tenían peso. Tomé la carpeta marcada Renovación Casa del Lago. Adentro estaban copias de permisos de construcción con el sello del municipio, aprobaciones para actualizaciones estructurales, cableado eléctrico, inspecciones de plomería. Todo firmado, todo archivado. Miguel Torres, mi contratista, me había guiado en cada paso. Su paciencia tan firme como su apretón de manos. Miguel, un hombre de unos 40 con una presencia tranquila. Era el tipo de contratista que devuelve llamadas si llega a tiempo. Había reparado parte de mi muelle el año pasado tras una tormenta que derribó un árbol, cuando mencioné mis preocupaciones sobre la familia quedándose de más. No se rió ni preguntó, solo dijo: mejor mantener tu casa en orden. Los papeles en regla te dan control. Ahora, su calendario estaba listo. La demolición de la suite principal empezaría el lunes. Las inspecciones estaban escalonadas cada pocas semanas, alineadas como soldados. Incluso había pagado una parte por adelantado para asegurar el trabajo. Una decisión que ahora sentía como un golpe de suerte divina. Apilé los permisos junto al borrador de contrato que Isabel había rechazado. Uno era una solicitud, fácil de ignorar. El otro era ley. Respaldado por el municipio, pasé los dedos por el sello en relieve, encontrando consuelo en su autoridad. Aún así, sabía que los papeles no bastaban. Isabel siempre había confiado en movimientos súbitos, apareciendo en mi puerta con maletas, tejiendo historias de emergencias que requerían alojamiento inmediato. Así que recurrí a otro tipo de escudo seguridad. El cerrajero terminó la semana pasada, instalando candados de alta resistencia y reprogramando el sistema de cerradura inteligente. Los códigos eran solo míos. La compañía proporcionó calcomanías discretas para las ventanas, pequeños emblemas que declaraban que cada entrada estaba vigilada. En el salón, abrí la aplicación vinculadas a las nuevas cámaras. 4 ángulos iluminaron la pantalla el camino de entrada, el porche delantero, el muelle, la puerta trasera. Ese día, un camión de entrega había activado una alerta de movimiento, y el video se transmitió directo a mi celular. Ver el clip granulado de un hombre descargando madera me tranquilizó, no por lo que mostraba, sino por lo que prometía. Si Isabel intentaba forzar su entrada, la evidencia ya no sería mi palabra contra la suya. Me recosté en la silla, el cansancio presionando mis hombros. Durante años, había confiado en la cortesía y la paciencia para manejar las demandas de Isabel. Esa estrategia siempre terminaba conmigo agotada y ella triunfante. Pero esta vez tenía más que resolución. Tenía fechas, firmas, candados y cámaras. No borraba el dolor de sus palabras la forma en que me llamó cruel, como si proteger mi hogar fuera un acto de malicia. Pero el dolor se suavizaba con un ritmo más firme preparación. Reuní los papeles en la carpeta. La metí en mi bolso de lona y lo puse junto a la puerta. El lunes por la mañana me encontraría con Miguel en la Casa del Lago. Él traería a su equipo. Yo traería mi documentación. Juntos, empezaríamos a tirar paredes, colocar nuevas vigas de cimiento, poniendo en marcha un trabajo que haría la casa inhabitable por meses. Me serví un vaso de agua y me paré junto a la ventana. Afuera, la calle Tatel estaba tranquila, la luz de los faroles brillando sobre mi auto. Pensé de nuevo en las voces de los niños, tan seguras de su derecho a los cuartos que nunca pidieron permiso para entrar. Presioné el vaso contra mis labios y tragué, estabilizando mi aliento.
Isabel y sus aliados podrían creer que la historia se repetiría, que cedería. Me rendiría. Excusaría. Pero los permisos en mi bolso y las cámaras vigilando mis puertas contaban una historia distinta. Esta vez, no solo estaba diciendo no, estaba preparada para la tormenta que seguiría. El sonido llegó antes que la vista, un rugido bajo y pesado, retumbando por el camino de grava justo cuando el cielo comenzaba a teñirse con la primera luz. Dejé mi taza de café en el barandal del porche y salí al aire fresco. El frío cortante contra mi piel. Un camión de mudanza, con un logo Burdeos pintado en el lado. La elección teatral de Isabel. Puntual y ruidosa. Miguel y su equipo ya estaban ahí. Sus camionetas estacionadas en orden a un lado del camino. Conos naranjas bloqueaban la entrada angosta. Y 2 caballetes estaban como centinelas al inicio del camino. Miguel me saludó con la mano, sosteniendo un portapapeles. Tranquilo, como siempre. Llegaron temprano, dijo, señalando al camión detenido en la barrera. El conductor se asomó por la ventana, con la confusión escrita en su rostro. Detrás de él, Isabel bajó del asiento del copiloto, con el cabello perfectamente arreglado. Gafas de sol en la cabeza aunque el sol apenas despuntaba. ¿Qué es esto?, exigió, cruzando la grava con tacones hechos para oficinas. No para sitios de construcción. No pueden bloquearnos. Nos mudamos hoy. Sus palabras rompieron el aire quieto, atrayendo la atención de los trabajadores descargando equipo. La encontré a medio camino. Mis pasos firmes. La casa está en remodelación. No pueden mudarse. Sacó una llave de su bolso, levantándola como prueba de propiedad. Mírame. Marchó hacia la puerta principal. Ignorando la advertencia de Miguel de que el área estaba restringida, con un gesto dramático, metió la llave en la cerradura y la giró. Nada. Lo intentó de nuevo, moviendo la manija, girando más fuerte. Nada. Un suave pitido electrónico sonó desde el altavoz junto a la puerta. Intento de entrada no autorizado detectado. Alertando al propietario. La voz robótica era calma, casi cortés, pero el efecto fue devastador. Isabel se quedó helada, el color inundando sus mejillas mientras las palabras se repetían, seguidas por el leve zumbido de mi celular vibrando con la alerta. ¿Cambiaste las cerraduras?, siseó, girando hacia mí. Sí, dije simplemente. La semana pasada, los niños presionaron sus rostros contra la ventana del camión, con ojos grandes, viendo a su madre golpear el puño contra una puerta que no cedía. Javier, su esposo, se quedó en el asiento del conductor, su expresión sombría, las manos apretando el volante como si fuera lo único que lo mantenía anclado. «La familia no hace esto», gritó Isabel. «Me estás humillando frente a mis hijos», mantuve mi voz baja. «Pareja. Tú misma te humillaste al asumir que mi casa era tuya para tomar». Miguel se acercó entonces, un escudo silencioso a mi lado. «Señora Valenzuela, ¿quiere que sigamos instalando?» «Sí», dije, sin romper el contacto visual con Isabel. Con su señal, los trabajadores comenzaron a llevar madera y herramientas por la entrada lateral. El ritmo de botas sobre madera más fuerte que la indignación de Isabel. Los conos se quedaron en su lugar. La barrera firme. Por primera vez en años, no me inmuté bajo su enojo. Lo dejé pasar, como una tormenta golpeando contra las paredes de una casa construida para resistir. El camión seguía encendido, los niños inquietos adentro, el aire cargado con la realidad que Isabel se negaba a aceptar. Y cuando el sol despuntó entre los árboles, llenando el patio de luz, supe esto era solo el comienzo. Para media mañana, el enfrentamiento se había agriado en algo más mezquino, algo que Isabel podía controlar. La puerta trasera del camión de mudanzas se abrió con un clank, y antes de que pudiera objetar, 2 cargadores bajaron por la rampa con un tocador de caoba.
su superficie brillando débilmente a pesar de años de pulido. «Pónganlo ahí», ordenó Isabel, señalando el parche de césped donde sembré flores silvestres la primavera pasada. Avancé, mi corazón apretándose. «No puedes descargar aquí», me ignoró, indicando a los hombres que siguieran. Uno por uno, los muebles bajaron sillas envueltas en mantas. Un aparador con una bisagra rota. Un armario demasiado ancho para la puerta. Cada pieza aterrizaba en el césped con un golpe sordo, transformando mi patio en una sala de exhibición de segunda mano. «Es temporal», anunció Isabel, su voz lo bastante alta para los vecinos que empezaban a asomarse desde sus porches. Cuando mamá se calme, lo llevaremos todo adentro. Saqué mi celular del bolsillo. El pulgar sobre la pantalla. Una semana antes, anticipando esta escena exacta. Ya había hecho arreglos. En 20 minutos. Un camión más pequeño apareció. Blanco con letras azules. Servicios de almacenamiento y subastas del condado de Valle. Un hombre de uniforme salió, con un portapapeles en la mano. Señora Valenzuela preguntó. «Sí», señaló el montón creciente. «Estos son los bienes que reportó como abandonados, obstruyendo un sitio de construcción correcto», respondí, con voz firme. La cabeza de Isabel giró hacia mí. «No te atreverías». Pero el hombre ya estaba fotografiando los artículos, registrando cada uno con cuidado, por el código del condado. «Documentaremos y transportaremos. Los artículos pueden reclamarse pagando las tarifas de almacenamiento en un plazo de 30 días. Después, van a subasta». Los cargadores se movieron incómodos. Mirando entre Isabel y el oficial, Javier salió del camión por fin, con los hombros encorvados. «Isabel, tal vez deberíamos». «No te atrevas», lo cortó ella. Me quedé callada, viendo cómo, pieza por pieza, los muebles que ella ayer había usado como palanca eran cargados en el camión de almacenamiento. Cada artículo que dejaba el césped era como otro hilo cortado de su red. Su voz se volvió chillona. «Eso es mobiliario de herencia. Estás destruyendo la historia familiar». Pensé en las semanas después de la inundación, cuando las verdaderas reliquias, álbumes de fotos, cuadernos de Esteban, el edredón de mi madre quedaron empapados y arruinados mientras ella vacacionaba. «No», dije quedo, más para mí que para ella. Estoy preservando lo que importa. Para el mediodía, el césped estaba despejado. El camión de almacenamiento se alejó, dejando polvo tras de sí. Isabel estaba rígida, con los puños apretados, los niños llorando en la cabina del camión de mudanza. Miguel se acercó. Con el sombrero en la mano, «Podemos retomar el trabajo ahora». «Señora», asentí, el zumbido de sierras y taladros llenando el aire momentos después. Isabel me miró una última vez, sus ojos ardiendo con furia e incredulidad. «Esto no ha terminado», dijo, con voz temblorosa. Subió al camión, cerrando la puerta con tal fuerza que resonó. El motor rugió, las llantas escupiendo grava mientras se alejaba por el camino. Me quedé en el borde del porche, el sol cálido en mi rostro, las cámaras arriba grabando cada segundo. Por una vez, no temblaba. Mi casa estaba firme, y yo también, para la mañana siguiente. Los murmullos ya habían comenzado. Mi vecina, Rosa, llamó justo después del desayuno. «Clara, no quiero meterme, pero vi algo en línea. Tu hija ha publicado sobre ti». Su voz llevaba esa mezcla frágil de simpatía y curiosidad, como suena la gente cuando el chisme es demasiado afilado para ignorar. Le agradecí. Colgué y abrí mi laptop. Ahí estaba. En las redes sociales de Isabel, una foto de sus hijos sentados tristes en la parte trasera del camión de mudanza. Sus caritas abatidas, un revoltijo de maletas a sus pies. El pie de foto en letras grandes decía: «Cuando tu propia madre te da la espalda y a ti y a tus hijos,
Solo necesitábamos un techo. Ahora estamos sin hogar. Crueldad. Familia primero. Los comentarios fueron inmediatos. Docenas de ellos. Amigos de su círculo. Gente que solo había visto mi casa en fotos. Se apresuraron a defenderla. ¿Cómo puede una madre hacer esto? ¿Tiene una casa en el lago y no deja entrar a sus nietos egoísta? Mis manos temblaron ligeramente mientras desplazaba. La distorsión de la verdad era casi magistral. Para el mundo. Isabel era la hija abandonada, la víctima, y yo era la villana distante. Fría. Una mujer acaparando espacio mientras su familia sufría. Cerré la laptop. Estabilicé mi respiración. El enojo no me serviría. La prueba sí. Del estante del salón. Bajé la carpeta gruesa que había guardado desde el día que compré la casa del lago. Adentro. Bien organizados. Estaban recibos, permisos, registros de inspección. Los puse sobre la mesa los documentos de compra por 12 millones de pesos, los 2 millones en reparaciones, las facturas de la limpieza tras la inundación. Fotos también la vieja Nikon de Esteban. Había capturado las manchas de agua subiendo por el yeso. Los pisos deformados. Los muebles que saqué a la calle con mis propias manos. Tomé fotos cuidadosas de cada página con mi celular. Luego abrí mi propia cuenta. Una que rara vez usaba salvo para seguir a excompañeros. Por primera vez, escribí un mensaje no sobre flores o atardeceres, sino sobre la verdad. La casa del lago que mi hija reclama como suya fue comprada tras la muerte de mi esposo. Puse mis ahorros en ella. La reparé sola después de una inundación mientras mi familia viajaba al extranjero. Está en plena remodelación, con permisos presentados y contratistas trabajando. No es segura para niños, y no está vacía. Abajo están los recibos. Fotos y documentación. El respeto no es crueldad. La exigencia no es necesidad. Adjunté las fotos una por una a los permisos sellados por el municipio. Las facturas fechadas, las paredes dañadas por la inundación. Al final, añadí una más yo parada con Miguel y su equipo esa mañana. Cascos puestos, el esqueleto de la casa alzándose detrás. La publicación salió al aire. Al principio, silencio. Luego, lentamente. Los comentarios llegaron. Excompañeros recordaban la inundación. Vecinos mencionaban haber visto a los trabajadores. Otros expresaban sorpresa por las omisiones de Isabel. ¿No acaba de remodelar tu mamá? ¿Por qué mudar niños a una zona de construcción? Ella pagó las reparaciones de la inundación sola. ¿Verdad? La publicación de Isabel se llenó de preguntas que no esperaba. Sus subtítulos se volvieron defensivos, con ediciones y eliminaciones apareciendo. Pero la marea había cambiado. La simpatía comenzaba a deslizarse, drenándose de su narrativa hacia un equilibrio. Rosa llamó de nuevo esa noche. Vi lo que publicaste. Bien hecho. Clara, la gente necesitaba ver la verdad. Le agradecí, aunque lo que sentía no era triunfo. Era algo más tranquilo. Un alivio del peso que ni siquiera sabía que me aplastaba. Por tanto tiempo. Isabel había controlado la historia familiar. Su voz, su versión. Yo había sido el contrapunto silencioso, absorbiendo los golpes. Pero ahora, por una vez, mi historia estaba a la luz. La citación llegó 2 días después en la voz cortante de mi padre por teléfono. Clara, hemos organizado una reunión familiar. El pastor Morales ha aceptado mediar. Domingo, 5 en punto. Esperamos que estés ahí. Esperamos. La palabra se clavó en mi pecho como una astilla vieja. Casi me negué de inmediato. Pero una parte de mí quería esto. Quería que todo saliera, sacase la luz con un testigo que no pudiera ignorarse. El pastor Morales. Había bautizado a Isabel de bebé. Habíamos hablado en el funeral de Esteban.
Un hombre con ojos suaves y una voz que podía calmar incluso a la congregación más inquieta. Si alguien podía mantener los ánimos a raya, era él. Cuando llegué a casa de mis padres, la mesa del comedor estaba despojada de su elegancia. Sin vajilla fina, sin mole, solo madera pulida reluciendo. Mi padre estaba al frente, manos entrelazadas, mandíbula tensa. Mi madre estaba silito a su lado, las líneas de preocupación marcadas profundamente. Isabel se recostaba en su silla, brazos cruzados, con su suegra, Teresa, sentada orgullosa a su lado, perlas brillando en su garganta. El pastor Morales se puso de pie cuando entré. «Clara», dijo cálidamente, ofreciendo su mano. «Gracias por venir». Me senté frente a Isabel, colocando mi carpeta de documentos en la mesa. El aire se sentía denso, cargado de discursos ensayados. «Empecemos», dijo el pastor Morales, juntando las manos. «Estamos aquí para escuchar, para buscar entendimiento». Isabel no perdió tiempo. «No hay nada que entender», dijo. «Mis hijos necesitan un hogar. Mi madre tiene uno vacío. Ha elegido papeles sobre personas». Teresa añadió, su tono cortante y seguro. «La familia no debería necesitar contratos. Lo que hace es frío. No es como criamos a los hijos para valorar la lealtad». Mi madre asintió con fuerza, su voz baja y suplicante. «Clara, tu hermana nos ayudó cuando eras joven. Sabes que las familias sobreviven apoyándose. No dejes que el orgullo se interponga». Dejé que sus palabras pasaran sobre mí. El ritmo era familiar, como una canción que me habían obligado a tararear desde niña culpa, en armonía con deber, obligación al compás de la vergüenza. El pastor Morales se volvió hacia mí. «Clara, ¿qué quieres decir?». Deslicé la carpeta y era hacia adelante y la abrí. Permisos, sellados y fechados, fotos de cuartos destripados, el calendario de inspecciones firmado. Cada página un escudo, sólido e innegable. «La casa del lago no está vacía», comencé, mi voz firme. «Está en remodelación, no es segura para niños. Más allá de eso, no está disponible como residencia para Isabel ni para nadie. No estoy ofreciendo excusas, estoy poniendo límites». Isabel puso los ojos en blanco. «¿Límites? ¿Estamos hablando de familia?». «Sí», dije, sosteniendo su mirada. «Familia. Por eso seré clara. Tú y los niños son bienvenidos a visitar con cita, cuando no haya construcción. Y por un tiempo determinado. Sin pernoctar, sin mudarse. El respeto es la condición. Sin él, no hay nada». Teresa bufó. «Suenas como casera, no como madre. Sueno como una mujer que es dueña de su hogar». Respondí. «Y no lo rendiré a la manipulación». El silencio llenó la sala. Mi padre se movió, su voz medida, como negociando un contrato. «Estás haciendo esto más difícil de lo necesario. Solo pedimos que cumplas con tu deber». Me incliné hacia adelante, apoyando las manos en la superficie pulida de la mesa. «El deber no significa borrarme a mí misma. Mis términos no son crueldad, son el único camino hacia adelante. Si no pueden aceptarse, la respuesta es simplemente no, por una vez». Isabel no tuvo respuesta lista. Sus labios se apretaron en una línea fina, sus ojos mirando hacia Teresa, que se tensó pero no dijo nada. El pastor Morales asintió lentamente. Palabras claras, Clara, necesarias. Cerré la carpeta, guardando los papeles dentro. Mi corazón ya no latía acelerado. La vieja canción de la culpa había terminado, reemplazada por el tambor firme de la resolución. El amor, pensé. Aún podía vivir aquí, pero solo si respetaba las paredes que lo sostenían. La reunión terminó sin resolución, aunque por primera vez el silencio me pertenecía. No a Isabel. Recogí mi carpeta y salí antes de que el coro habitual de suspiros y culpa pudiera seguirme.
Pero al salir al crepúsculo fresco, escuché el susurro agudo de Teresa a mis padres. No se preocupen. Todavía tenemos ventaja. 2 noches después, la ventaja llegó en forma de otra citación. Esta vez, en casa de Teresa. Su comedor era más pequeño que el de mis padres, pero igual de formal, cortinas de encaje, plata pulida en exhibición, fotos de nietos posadas como trofeos. Isabel estábase a su lado, tiesa, con la mandíbula tensa. Javier se quedó cerca de la pared, manos en los bolsillos, como queriendo desvanecerse en el tapiz. Teresa comenzó antes de que tomara asiento. Clara, has dejado clara tu postura, pero quiero que entiendas lo que está en juego. ¿Realmente quieres que tu legado sea recordado como la mujer que abandonó a su familia? Porque cuando tu herencia se divida, la gente recordará estas elecciones. Dejé que sus palabras se asentaran. Eran calculadas, ensayadas. Hablaba como alguien acostumbrada a ganar por intimidación. Mi padre, sentado al fondo, carraspeó en acuerdo incómodo. No es sabio tensar estos lazos. Clara, sabes que los asuntos de herencia son delicados. Es mejor pensar a largo plazo. Isabel habló por fin, su voz cruda de frustración. Mamá, no puedes dejarnos fuera así. Estás dejando todo al azar. Y no es justo para los niños. Crucé las manos en la mesa. Firme, calmada. No es azar, dije. Es intención. Teresa se inclinó hacia adelante. Crees que tienes todas las cartas. Pero, ¿qué pasa cuando los abogados arreglen las cosas? ¿Quieres que los hijos de Isabel sufran por tu terquedad? La crueldad de su frase me golpeó más que la leal y amenaza misma. Los hijos de Isabel, mis nietos usados como fichas de negociación, colgando como garantía. Pensé en sus rostros pegados a la ventana del camión esa mañana, confundidos, asustados. Merecían más que ser peones en este juego. Metí la mano en mi bolso y saqué un paquete delgado de papeles, atados con un listón azul. Deberían saber, dije, poniéndolos en la mesa, que el mes pasado finalicé un fideicomiso educativo. Cada peso destinado a la herencia de mí está ahora asegurado para la educación de mis nietos, universidad, oficio, lo que elijan. El dinero es intocable para cualquier otra persona. Ni Isabel, ni Javier, ni siquiera yo. El silencio que siguió fue absoluto. Isabel parpadeó, como si no hubiera escuchado bien. El rostro de Teresa palideció, la confianza deslizándose de sus facciones. «¿Moviste el dinero?», tartamudeó Isabel. «Sí». Mi voz no tembló, porque si algo he aprendido, es que el legado no es para quien lo exige más fuerte, es para quien más lo necesita. Los niños tendrán su educación asegurada. Pero en cuanto a la casa, las cuentas, el resto, esos ya no son fichas de negociación para nadie. Javier exhaló un sonido largo y quedo que parecía casi alivio. Isabel giró hacia él, sus ojos brillando. ¿Sabías de esto?, negó con la cabeza. No, pero tal vez. Es mejor así. Las perlas de Teresa se movieron mientras se recostaba. Labios apretados. Por una vez, no tenía guión listo. Recogí el paquete y lo guardé en mi bolso. Así que si alguien aquí piensa usar la herencia como ventaja, consideren el asunto cerrado. Los niños están protegidos. El resto no es negociable. Me levanté, empujando la silla suavemente contra la mesa. Las protestas de Isabel me siguieron, medio formadas, desesperadas, pero no me detuve a escucharlas. Salí al aire nocturno. El aroma a pino fresco y limpio. Por primera vez en años. El futuro se sentía sin cargas. Nadie podría usar a mis nietos contra mí de nuevo. El primer golpe del martillo resonó como trueno por los huesos de la casa. Me paré en la entrada de lo que alguna vez fue la suite principal, con los brazos cruzados contra el aire fresco entrando por las ventanas abiertas.
viendo cómo el equipo de Miguel golpeaba con precisión. El yeso se rompía, el polvo se alzaba, y en minutos, la habitación que Isabel había reclamado como suya quedó reducida a astillas y fragmentos. Era extraño verlo desmoronarse durante años. Había entrado a este espacio y sentido el peso de los recuerdos. Esteban y yo nunca vivimos aquí juntos, pero solía imaginar qué habría dicho sobre el ángulo de las ventanas o la inclinación del tejado. Había pintado las paredes de gris suave para calmar mis noches, puesto alfombras para cubrir cicatrices en el suelo. Pero ahora, al caer cada panel, no sentía la pena que esperaba. En cambio, había ligereza. Miguel me dio un casco. Su sonrisa gentil. ¿Quieres dar el primer golpe? Reí, el sonido sorprendiéndome. Creo que ya di mi golpe a mi manera. Asintió, volviendo con sus hombres. Sus voces subían en español, fáciles y rítmicas. Una canción de trabajo y progreso. El ritmo constante de los martillos seguía el pulso de mi corazón. Los planos de diseño estaban en una mesa plegable cerca, marcados con líneas cuidadosas. Este espacio una vez imaginado como el gran reclamo de Isabel, el cuarto con la mejor vista al lago, se convertía en algo distinto, un rincón de lectura, con estanterías empotradas, asientos junto a las ventanas y lámparas bajas para horas tranquilas. No para poseer, para compartir, para niños que necesitaban un rincón seguro para abrir un libro y soñar. Pasé los dedos por las líneas. Los trazos a lápiz del arquitecto que contraté. No era solo una remodelación, era una recuperación. La suite que había sido usada como arma en las demandas de Isabel ahora serviría a extraños que necesitaban bondad, no exigencias. Mientras las paredes caían, la luz del sol se derramaba en el esqueleto de la casa, más nítida y brillante de lo que recordaba. El aire olía a serrín y posibilidad. El polvo cubría mis zapatos, y aún así me sentía más limpia que en años. Salí al porche, escuchando cómo el sonido de la demolición resonaba por las habitaciones. Los vecinos se reunían en la calle, la curiosidad atrayéndolos. Rosa, de al lado, saludó, gritando. Grandes cambios. Clara, sí. Respondí, mi garganta atrapando la palabra. Grandes. Más tarde, después de que el equipo se fue, caminé sola por los pasillos destripados. Los montantes desnudos se alzaban, esqueléticos pero fuertes. Pasé la mano por una viga, la madera áspera y real bajo mi palma. Esto era lo que significaba reconstruir, quitar lo podrido, lo deformado, las piezas que ya no sostenían. Me detuve en la suite principal o lo que solía ser, sin paredes. El espacio parecía vasto, casi como catedral. El sol de la tarde se inclinaba sobre las vigas, pintándolas de oro. Me senté en un balde volteado, con polvo alzándose a mi alrededor, y por primera vez en mucho tiempo, respiré hasta el fondo de mis pulmones. Me estoy reconstruyendo, susurré al vacío. Las palabras no sonaban dramáticas, sonaban ciertas. En ese silencio, me di cuenta de algo más. La casa no solo me estaba sanando, me estaba liberando de la noción de que la lealtad significaba rendición. El reclamo de Isabel a esta habitación había sido derribado con el yeso. El peso de la obligación, del silencio. De siempre ceder, eso también había caído. Me limpié el polvo de las manos y me puse de pie. Mañana, la estructura comenzaría. El rincón de lectura tomaría forma. Estanterías se alzarían donde antes me confinaban muros. Y tal vez, solo tal vez, aprendería a alzarme con ellos. El polvo aún se pegaba a mi cabello cuando sonó el celular esa noche. Casi lo dejé ir al buzón. Los números desconocidos rara vez traían buenas noticias, pero algo me hizo deslizar el dedo. Señora Valenzuela. La voz era baja, vacilante. Javier.
Me senté en la mesa de la cocina, escuchando el silencio que siguió. Finalmente, carraspeó. Solo quería decir que lo siento por todo. El camión, los muebles, la forma en que Isabel ha manejado las cosas. Su tono no era defensivo, no como los bordes afilados de Isabel. Llevaba cansancio, del tipo que viene de años de compromiso. Siempre has sido amable conmigo. Javier, dije con cuidado. Pero te has quedado callado mientras ella ha empujado más y más. Ese silencio dolió. Suspiró. Lo sé, debí hablar antes. Le dije que la casa del lago no era nuestra para reclamar. Le dije que esto iba a salir mal, pero ya no me escucha. Una pausa. No escucha a nadie. La confesión cayó pesada, teñida de tristeza. Pensé en mis nietos en ese camión, con los rostros pegados al vidrio, y me pregunté qué absorbían de la tensión entre sus padres. Después de colgar, me quedé en el fregadero, enjuagando un vaso. Afuera, el lago estaba en calma. El crepúsculo pintando el agua en tonos de lavanda. Por primera vez en semanas, sentí el más pequeño destello de esperanza que tal vez alguien en el círculo de Isabel veía la razón. Esa esperanza se profundizó 2 días después, cuando Teresa apareció en mi porche. No traía perlas, ni postura altiva, solo un chal ajustado y ojos cansados de preocupación. No debí dejar que llegara tan lejos, dijo antes de que pudiera ella hablar. Pensé que protegía a Isabel, empujando por lo que ella quería. Pero no era mi lugar. Presionarte a amenazar con la herencia estuvo mal. Su voz tembló, pero no era actuación. Era arrepentimiento. La invité a pasar, y nos sentamos con té, enfriándose entre nosotras. Habló de su crianza, de una madre que le enseñó que el deber familiar significaba sacrificio. Incluso cuando generaba resentimiento, pensé que le enseñaba fuerzas a Isabel. Admitió. Pero ahora veo... Estaba alimentando su exigencia. No era absolución. No del todo. Pero era una fractura en el muro de demandas que se había construido contra mí. Y aún así, Isabel misma solo se volvía más cortante. Sus mensajes llegaban en ráfagas. «Nos estás destruyendo. Te arrepentirás. Todos saben lo que hiciste». Las llamadas que no contesté se acumulaban, cada buzón de voz más furioso que el anterior. Arremetía contra Javier, contra Teresa, contra mí un torbellino de hostilidad, aislada en su furia. Una noche, mientras estaba junto al fuego con mi diario, me di cuenta de que el equilibrio estaba cambiando. No todos en su campo seguían leales. La disculpa de Javier, la confesión callada de Teresa, esas eran grietas en su armadura. Pero Isabel parecía decidida a endurecerse más, incluso si significaba quedarse sola. El olor a madera recién cortada aún flotaba en el aire cuando mis padres llegaron al camino. El equipo de Miguel terminaba por ese día, sus herramientas apiladas ordenadamente contra el porche. Me preparé mientras mi padre salía del auto, con el saco puesto a pesar del calor, mi madre sosteniendo su bolso como escudo. «Por Dios», murmuró mi padre, sus ojos recorriendo las vigas expuestas de la casa. «Has destripado el lugar, no destripado», corregí, guiándolos adentro, reconstruyendo. Me siguieron vacilantes, sus zapatos pulidos resonando contra el subsuelo. Las paredes de la vieja suite principal ya no estaban, dejando espacio abierto donde pronto se alzarían estanterías. La luz del sol entraba por las ventanas descubiertas, esparciéndose por cajas marcadas «Centro Comunitario. Donación de la familia Valenzuela». Mi madre se detuvo cerca de una, sus dedos rozando el cartón. «¿Qué es todo esto?» La casa de subastas movió los muebles que Isabel dejó. Expliqué. Lo recaudado fue al programa de jóvenes en acogida del centro. Usarán estas piezas para amueblar la sala de lectura.
Sus labios se entreabrieron, pero no salieron palabras. Miró la caja como si viera tanto los muebles como la mentira en que estaban envueltos. Mi padre carraspeó, examinando los planos en una mesa plegable. ¿Valor proyectado tras la remodelación?, preguntó, su voz deslizándose al registro de negocios que también conocía. Aumento del 40%. Conservadoramente. Más si el mercado se mantiene. Por una vez, no discutió. Sus ojos trazaron las cifras con respeto reacio. Y cuando levantó la mirada, capté algo raro reconocimiento. Nos movimos a la cocina, aún desnuda hasta los montantes, pero con los contornos de nuevos mostradores, marcados en el suelo. Miguel había dejado un sencillo surtido de sándwiches en una mesa improvisada. Un gesto de amabilidad para las noches largas. Puse 3 platos. Y para mi sorpresa, mis padres se sentaron sin protestar. Por un momento. Comimos en silencio, el zumbido de las cigarras llenando los vacíos. Luego la voz de mi madre rompió suavemente. Debí estar aquí. Cuando llegó la inundación, me quedé helada. El pan a medio camino de mi boca. Miró su plato, sus manos temblando. «Llamaste». Y dije que no podíamos, que nos íbamos al crucero. Me dije que era solo mal momento, pero la verdad es que elegí la comodidad sobre el esfuerzo. Te dejé enfrentarlo sola. Su admisión fue callada, casi perdida en el ruido afuera, pero se asentó en mi pecho con un peso inesperado. No amargura, algo más suave. Un reconocimiento que no había osado esperar. Mi padre no dijo nada, solo asintió una vez, sus ojos evitando los míos. Pero la falta de descarte, la ausencia de otro sermón, era su propia forma de rendición. Dejé mi sándwich, cruzando las manos en la mesa. Todo lo que siempre quise fue respeto, no control, no aprobación, solo reconocimiento de que lo que he construido importa. Las cigarras se alzaron, su canto atravesando el marco abierto de la casa. Por una vez, mis padres no discutieron. Solo se sentaron conmigo en las ruinas. La cena balanceada en madera contrachapada, y dejaron que el peso de las verdades no dichas se asentara entre nosotros. Era casi el crepúsculo cuando Isabel apareció. El último del equipo de construcción se había ido, sus camionetas rugiendo por el camino de grava, dejando solo el olor a aserrín y el eco de martillos desvaneciéndose en las vigas. Me había acomodado con una taza de té en el porche cuando los faros barrieron el camino. Salió del auto sin dudar, los tacones golpeando el suelo como si fuera suyo. Su cabello estaba recogido, su blusa impecable, pero sus ojos tenían un borde salvaje que conocía demasiado bien. «¡Mamá!», llamó, avanzando hacia el porche. «Esto ha ido demasiado lejos. Solo necesitamos un cuarto. Eso es todo lo que pido». Detrás de ella, el resplandor de luces azules parpadeó débilmente al final del camino. Los oficiales que pedí patrullaran durante las renovaciones estaban estacionados discretamente. Un salvaguarda silencioso. Y dentro, la pequeña luz roja del panel de seguridad parpadeaba constante y calma. Me puse de pie, dejando las tazas a un lado. La casa no está disponible. Isabel, ni un cuarto, ni una noche. Subió los escalones, la ira radiando de ella. ¿De verdad vas a rechazarme? ¿A tu hija? ¿A tus nietos? Todo lo que necesitamos es un rincón mientras terminan el trabajo en nuestra casa. Sus palabras se suavizaron, pero sus ojos seguían afilados con exigencia. Tienes otras opciones, dije gentilmente. He ofrecido almacenamiento, he ofrecido ayudar con renta en otro lugar. Pero esta casa no es un lugar para control, negó con la cabeza violentamente. Eres cruel. ¿Te escuchas? ¿Cruel? Por el rabillo del ojo, vi a un oficial acercarse lentamente, sombrero en mano. Su presencia calma pero firme. No habló. No necesitaba hacerlo.
Su cercanía bastaba para recordarle a Isabel que la línea no era solo mía ahora. Era de la ley. Los puños de Isabel se cerraron a sus lados. Miró del oficial a la luz parpadeante del sistema de seguridad. Luego a mí. Por primera vez. Vi la duda romper su furia. «Soy tu hija», susurró. «¿No me quieres?». La pregunta golpeó profundo, pero mi voz salió clara. «El amor es bienvenido aquí. Isabel, el control no». Sus labios temblaron, sus ojos entrecerrándose, como si esperara que la vieja culpa aún funcionara. Pero el silencio que siguió fue firme. No cedía. Finalmente, giró sobre sus talones, sus zapatos resonando fuerte contra los escalones del porche. Subió a su auto. Cerró la puerta de un golpe, y el motor rugió. La grava se esparció mientras aceleraba por el camino, las luces traseras sangrando en el crepúsculo. El oficial inclinó su sombrero hacia mí antes de volver a su patrulla. Me quedé sola en el porche, respirando el aire fresco de la noche, la luz roja del panel de seguridad parpadeando dentro. Por primera vez, Isabel había presionado con toda su fuerza y solo encontró firmeza en respuesta. Una semana después de la última visita de Isabel, marqué su número. Mi pulgar dudó sobre el botón de llamada un momento más de lo debido. Mi pecho apretado con vacilación. Pero presioné de todos modos. Contestó al segundo timbre. Su tono cauteloso. «¿Ahora qué? Mamá». Respiré hondo. Cena. Terreno neutral. Sin hablar de casas. Sin hablar de propiedades. Solo tú. Yo y los niños. Trae postre. El silencio se alargó. Casi podía escuchar los cálculos en su mente. La resistencia creciendo. Pero finalmente, un «está bien» cortante rompió el silencio. Y la línea se cortó. Nos encontramos en un pequeño restaurante italiano al borde de Valle del Sol. El tipo de lugar donde los meseros sabían mi nombre y las velas parpadeaban suavemente contra las paredes de ladrillo. Había reservado una cabina en la esquina, lejos de oídos curiosos. Isabel llegó con Javier y los niños. Los pequeños corrieron adelante, su risa llenando el espacio mientras se deslizaban a la cabina sosas a mi lado. Isabel se quedó al borde, su postura rígida, como entrando a una trampa. Puso una caja de panadería con un golpe. «Pastel de chocolate», murmuró. Sonreí a los niños. «Suena perfecto. Pedimos comida sencilla, pasta. Ensalada. Una pizza para los niños». La conversación comenzó con cautela, rondando temas seguros, proyectos escolares, libros favoritos, las lecciones de piano del menor. Javier habló más que Isabel. Su voz baja, medida, lentamente. La charla de los niños llenó los vacíos, su entusiasmo suavizando la tensión restante. Por un momento, se sintió casi normal. Conté la historia de Esteban enseñándome a arreglar una llave que goteaba. Con mi terrible imitación de su voz seria, los niños rieron. Los labios de Isabel se curvaron antes de que se contuviera y los apretara en una línea firme. Cuando llegó el postre, acerqué la caja del pastel y dejé que los niños lo cortaran. El chocolate se esparció por sus mejillas. Su alegría sin filtro, sin reclamo. Isabel los miró, sus ojos suavizándose a pesar de sí misma. En un momento, me miró directamente. «Esto no cambia nada. ¿Sabes? Lo sé». Dije, «No tiene que hacerlo. Solo significa que podemos compartir una comida sin destrozarnos». Su mandíbula se movió como si quisiera discutir, pero las palabras no llegaron. En cambio, tomó su café en silencio, dejando que los niños charlaran sobre caricaturas y planes de verano. Cuando nos levantamos para irnos, toqué su brazo ligeramente. «Te quiero, Isabel. Eso no significa que dejaré de protegerme, pero te quiero». Sus ojos parpadearon, en conflicto. Antes de que se apartara, «Ya veremos». No era reconciliación, no era perdón,
pero era un comienzo la frágil posibilidad de una distancia que no significaba destrucción. Mientras abrazaba a los niños para despedirme fuera del restaurante, pensé en la casa del lago alzándose de nuevo desde sus montantes desnudos, reconstruida, reformada, definida por líneas más fuertes. Tal vez, solo tal vez, las relaciones también podían reconstruirse sobre límites que se mantuvieran firmes, en lugar de muros que colapsaran bajo el peso. La casa del lago ya no olía a polvo y yeso. En cambio, el aroma a pintura fresca y madera pulida llenaba el aire mientras abría las puertas para la primera reunión, desde que terminó la remodelación. La luz del sol se colaba por las nuevas ventanas de piso a techo, esparciéndose por los pisos relucientes y los estantes llenos de libros esperando ser prestados. Los vecinos llegaron primero, trayendo flores y botellas de vino. Rosa trajo sus famosos pies de limón, poniéndolos en la encimera de mi nueva isla de cocina. «Clara», susurró mientras miraba alrededor, «esto es extraordinario. Se siente vivo». Sonreí, no con orgullo exactamente, sino con algo más tranquilo alivio. Durante años había luchado por defender estas paredes. Ahora las acogían a otros en mis términos. El director del programa de jóvenes en acogida llegó después. Un hombre alto llamado Carlos con ojos amables. 2 adolescentes lo seguían, con los brazos cruzados por timidez. «Vinimos a agradecerte», dijo, su voz llena de calidez. «Los muebles de la subasta transformaron nuestro espacio. Por primera vez. Nuestros chicos tienen una sala que se siente como hogar. No es un regalo pequeño». Los adolescentes asintieron, uno murmurando, «Las sillas de lectura son increíbles. Gracias». La emoción creció en mi pecho. Los muebles que Isabel había intentado usar como arma habían encontrado una segunda vida, no como palanca, sino como pertenencia. La risa subió desde el patio trasero, donde Miguel y su equipo se habían unido a los vecinos. Chocaban botellas de refresco, admirando el nuevo deck que habían construido con tanto cuidado. Mis nietos corrían entre ellos, sus risas resonando mientras se perseguían alrededor del muelle. Por una vez, el lago no resonaba con discusiones, sino con alegría. Entonces, silenciosamente, mis padres aparecieron. Mi padre entró primero, su mirada escaneando los techos abovedados, las vigas recuperadas arriba. «Trabajo impresionante», dijo simplemente, pero en su voz escuché más que crítica, escuché respeto. Mi madre tocó el borde de la mesa del comedor, sus ojos húmedos. «Es hermosa, Clara, realmente hermosa», dudó. Luego añadió suavemente, «Has hecho lo que debimos ayudarte a hacer hace años». Sus palabras se plegaron en mí como bálsamo. «No exactamente, disculpa, pero reconocimiento a algo que había anhelado por mucho tiempo». Más tarde, mientras el crepúsculo se asentaba y las velas en las mesas parpadeaban, me paré en el centro del salón. Las conversaciones zumbaban a mi alrededor. Las voces de los niños flotaban por las ventanas abiertas, y cada rincón de la casa parecía respirar con calidez. Esto ya no era solo mi refugio. Era un espacio que cargaba el peso de mi resiliencia. Y ahora sostenía la risa y los pasos de aquellos que había elegido acoger. La casa había sanado. Y, en muchos sentidos, yo también. El lago capturaba la última luz del día como un cristal, brillando en tonos naranja y lavanda mientras el sol se hundía tras los pinos. Me senté al borde del muelle, mis pies colgando justo sobre el agua, las tablas cálidas por el calor de la tarde. La casa estaba detrás de mí, entera y tranquila, ya no una fortaleza bajo asedio, sino un santuario reconstruido. El murmullo de la reunión aún flotaba débilmente, vecinos riendo, mientras volvían a sus autos. Las voces de los niños desvaneciéndose mientras Javier los guiaba a su hogar.
Mis padres ofreciendo despedidas torpes pero genuinas. La inauguración había terminado. Pero su calidez permanecía. Me envolví más en mi chal contra la brisa vespertina y cerré los ojos. Por primera vez en años. No había peso en mi pecho, ni anticipación de una exigencia esperando en la puerta. Solo el suave chapoteo del agua contra el muelle y el ocasional llamado de un pato en el lago. Mi celular vibró en mi bolsillo. Casi lo ignoré. El viejo hábito me decía proteger este momento. Pero la curiosidad ganó. Y lo saqué, esperando tal vez un mensaje de Rosa o un agradecimiento de Carlos del programa de jóvenes. En cambio, el nombre en la pantalla me hizo pausar. Isabel. El mensaje era corto. Gracias por mantener la línea. Lo miré, dejando que las palabras se asentaran, sin florituras, sin disculpas envueltas en autojustificación, sin acusaciones escondidas en azúcar. Solo 7 palabras. Claras y directas. Durante años había sido la que se esperaba que cediera, que diera terreno, que se doblara, que se sacrificara bajo el disfraz del deber familiar. Esta noche, por primera vez, Isabel reconoció el límite no como crueldad, sino como algo digno de respeto. Una sonrisa tiró de las comisuras de mi boca. Pequeña, frágil, pero real. Dejé el celular a un lado, sobre el muelle, y dejé que mi mirada vagara por el agua. El reflejo del cielo brillaba, fracturado por suaves ondas. Pensé en la inundación que una vez ahogó esta casa, en las noches que dormí en un catre rodeada de tablas deformadas, en las lágrimas derramadas sola, porque nadie vino cuando pedí. Y pensé en los golpes de martillo que derribaron las paredes que Isabel intentó reclamar, las vigas alzándose de nuevo, en algo nuevo, algo mío. El rostro de Esteban vino a mí entonces, no en tristeza, sino en memoria. Siempre decía que las casas son cosas vivas, cargando el peso de quienes pasan por ellas. Trata las vigas con respeto, me dijo una vez mientras renovábamos nuestra primera cocina. Te sostienen más de lo que sabes. Susurré las palabras ahora en la luz que se desvanecía. El respeto, no la herencia. Es la renta por un lugar en mi vida. La verdad de ello me llenó. Tan firme como el agua bajo mis pies. El dinero podía gastarse. Los testamentos podían reescribirse. Las casas podían inundarse y reconstruirse. Pero el respeto era la moneda que perduraba. Detrás de mí, la casa del lago brillaba suavemente, sus nuevas ventanas atrapando los últimos rayos de sol. Dentro, los estantes esperaban libros, un rincón de lectura esperaba niños, y la cocina cargaba la calidez de comidas compartidas con amigos. Ni un solo pedazo se había rendido a la exigencia. Me quedé hasta que el sol desapareció, el cielo oscureciéndose a índigo, las estrellas asomándose débilmente en los bordes. Mi celular yacía silencioso a mi lado. El mensaje de Isabel, aún iluminado en su pantalla, no era reconciliación, no era una promesa, pero era suficiente. Me puse de pie, sacudiendo el polvo de mi chal, y caminé de regreso a la casa. La luz del porche se encendió automáticamente, guiando mis pasos. La paz me dio la bienvenida por la puerta, tan segura como si hubiera estado esperándome todo este tiempo.